Buenos días, bienvenidos a un nuevo curso de Abacus. En esta ocasión vamos a hablar sobre mallado. En partes anteriores ya hemos tratado otros módulos como parte, propiedad, ensamble, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en mallado, algunas de las estrategias de mallado que Abacus nos ofrece y algunos de los tipos de elementos que nos pueden resultar más útiles para sacar adelante una buena simulación. Entonces, comenzamos haciendo una parte. Yo doy por supuesto que ustedes ya eligieron su directorio de trabajo, como vimos en el video anterior. Y ahora vamos a comenzar con una parte. Vamos a crear una parte. En este caso va a ser una parte 3D, deformable, sólida. La vamos a crear por extrusión. Y aquí en tamaño aproximado, recordemos que este es el punto en el que comenzamos nosotros a decirle al Abacus qué tipo de unidades vamos a trabajar. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a trabajar en metros, por lo tanto le voy a dar un tamaño aproximado de 1. Recuerden que el Abacus no tiene unidades per se, sino que él espera que nosotros seamos consistentes con estas unidades. Es decir, de ahora en adelante el Abacus va a comprender que cada unidad de Abacus equivale a un metro. O mejor dicho, nosotros debemos comprender que cada unidad de Abacus es un metro y poner el resto de unidades de manera acorde. Si vamos a trabajar en newtons, pues entonces ya sabríamos que cosas como la presión irían en newtons sobre metro al cuadrado. Ok, le damos un tamaño aproximado de 1 y salimos al módulo de Sketch. Aquí vamos a crear una pieza bien sencilla. Comenzaremos con un rectángulo. No importa qué unidades, qué dimensiones le demos, porque ahora la vamos a dimensionar correctamente. Vamos a darle, en este caso estamos en 0.2 metros. Bueno, está bien, dejémoslo así, 0.2 metros en esa dirección y por ser consistentes 0.2 en la otra dimensión, así tendríamos un cuadrado perfecto. Vamos a crear una circunferencia en toda la mitad. Aquí vemos el chivático de Abacus que nos dice que ahí estamos en la mitad. Ponemos en todo el centro y creamos una circunferencia a la que le vamos a dar un radio de 0.06. Fíjense que debido a los redondeos no se ve igual el tamaño que está aquí en las dimensiones de Abacus que el que realmente tiene. Aquí tendríamos 0.058 que debemos comparar con 0.06, entonces le ponemos 0.06. Ok, con esto tenemos nuestro sketch completamente definido. Terminamos y le decimos que ya estamos listos para continuar. Hecho. ¿Qué profundidad le vamos a dar a esto? 0.1 metros, que equivaldrían aproximadamente a 10 centímetros. Bueno, dejémoslo en 0.01, sería un centímetro. Ok, dejémoslo así. Ok, aquí tengo mi placa. Listo. En este tutorial no vamos a mirar, no le vamos a asignar propiedades ni nada por el estilo, solamente nos vamos a ocupar del mallado. Nos vamos entonces a mallado. En mallado nos aseguramos que estamos en parte. No podemos estar en ensamble porque no hemos creado ningún ensamble. Y lo primero que nos debería llamar la atención es el color. Tiene un color
amarillo y no le hemos dictado ninguna propiedad ni hemos creado ninguna célula, entonces el programa nos está queriendo decir algo aquí, y es que hay una estrategia de mallado disponible para esta parte. Nos vamos a asignación de controles de malla y miramos aquí, estamos en hexa, tipo de elemento, un elemento tipo hexaédrico, y el programa nos está diciendo que aquí podemos utilizar una estrategia de mallado por barrido. Bueno, miremos qué nos da el programa cuando lo asignamos esta estrategia de mallado hexaédrico por barrido. Es con frente que avanza y se utiliza un mapeo del mesh cuando es apropiado. Esto es un comando más avanzado. Realmente lo que me está diciendo el programa es: puedo hacer un barrido de un mallado que avanza en una dirección. En este caso me imagino que el programa lo hará en esta dirección, siendo esta la cara que está mapeada. Y el programa debe tener un mapa de las caras asignado para esta geometría, que es realmente muy sencilla. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Como siempre, venimos primero aquí, vamos a hacer a sembrar la parte de puntos, aplicamos, es una malla relativamente grande, el 0.01 de 1 centímetro entre una y una, hay 1 centímetro. Ok, construimos la malla, ¿sí? Y miremos nuestro resultado. Como pueden ver aquí, la malla es exactamente igual por este lado que por el otro. ¿Por qué? Lo que hizo el programa fue recurrir a una estrategia de mallado de esta cara y la propagó hacia adentro de la pieza. Entonces hay correspondencia. Y si se fijan, es inevitable además porque solo tenemos un elemento de ancho para esta pieza. Entonces exploremos más posibilidades. En primer lugar, quisiera ver qué sucede si yo pongo una malla más pequeña, de 0.5 por ejemplo. Aplicar, ¿sí? Ok. Si se alcanzaron a dar cuenta, aquí en este borde el programa puso ya un punto en la mitad. Recreamos la malla y como ven ya tengo dos elementos a lo largo de el grosor de mi pieza. Esta malla, bueno, se ve bien, pero podría estar mejor. Podríamos crear un mallado estructurado, que sería mucho más útil. Pero de todas maneras me gustaría que vieran la diferencia con respecto a un mallado que se hace tipo TED, un mallado libre, que es como se lo encuentra uno normalmente por defecto, en piezas un poco más complejas. Entonces dejémoslo aquí, TED, ok, delete y remallamos. Ok, aquí pueden ver la parte. Debido a que hay una gran densidad de elementos, la malla se ve bien, sobre todo alrededor de la circunferencia. Sin embargo, si nos aproximamos más, vemos que los elementos no son completamente uniformes. ¿Sí? Miren aquí, este elemento es diferente a este elemento, etcétera, etcétera. Incluso podríamos venir aquí en Query Information y averiguar cómo es mi malla. Aquí miren que nos da el número de elementos en la parte de abajo de la zona de comandos. Tenemos el número de nodos, el número de elementos y el tipo de elementos: cuadráticos, tetraédricos,
de tipo C3D10. Ok. Tal vez es interesante hacer un chequeo de la malla. Vamos a verificar la malla y vamos a verificar absolutamente toda la pieza. Vamos a verificar por errores y por warnings. Y aquí tendríamos una cantidad de factores y métricas que podríamos analizar con respecto a la malla. Siempre es interesante hacer esto antes de correr una simulación, porque así tenemos una idea de cuál es la calidad de nuestra malla. Una vez hecho esto, pues le decimos Citrix Highlight. Y aquí tenemos que el factor de forma promedio es de 69, siendo el factor de forma peor de todos de 0.13. Un factor de forma ideal sería de 1, que es, cuando hablamos de factor de forma me estoy refiriendo a hasta qué punto el elemento es completamente simétrico. Es decir, si estuviéramos hablando de un elemento cúbico o un hexaedro, pues estaríamos diciendo cómo de iguales son todas las caras. Si estuviéramos hablando de un elemento tipo TET, es un elemento tipo piramidal, estaríamos diciendo cómo de equiláteras son cada una de las caras de esa pirámide. Un elemento que presenta una mala calidad o una mala relación de forma es un elemento que puede fallar debido a que ya al estar sometido a esfuerzos y deformaciones el elemento se puede deformar excesivamente y crear o bien concentraciones de esfuerzo o lecturas equivocadas en la solución. Incluso en el peor de los casos, unos elementos que está excesivamente deformado se puede colapsar y terminar con un volumen cero que nos hace fallar la simulación. Por eso es siempre interesante verificar nuestra malla. Vemos que esta malla está bien. Es una malla que podríamos utilizar perfectamente para correr una simulación, y sin embargo recuerden que este tipo de malla, al ser un algoritmo libre, crea zonas de asimetría. Por ejemplo, la configuración de elementos aquí no es la misma que la configuración de elementos aquí. Por lo tanto, si yo tuviese esta placa cargada bajo una carga asimétrica, valga la redundancia, nuestro patrón de esfuerzos se vería diferente en esta zona que en esta zona. Supongamos que tenemos la placa fija aquí y le ponemos una carga de arriba abajo sobre esta superficie. Aquí se vería una distribución de esfuerzos diferente que a esta, no necesariamente muy diferente, sin embargo se pierde la simetría. Entonces vamos a intentar hacer otras cosas. Primero que todo, vamos de nuevo a asignar el tipo de elemento en el control de mallado y vamos a decirle, bueno, yo quiero un elemento X. Ya vimos que estructurado no me permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me permite un elemento estructurado? No me permite un elemento estructurado porque hay una serie de normas fijas con respecto a qué clase de caras o de volúmenes se pueden formar de manera estructurada. Les voy a poner un ejemplo. Una de las cuestiones que hay que hacer en este caso, una estrategia, sería partir esta pieza en diferentes células. Hay que poner atención con esto. No estoy hablando de dividir la pieza en diferentes partes, sino en células. Son subdivisiones dentro del programa. Dentro de la misma parte se pueden decretar varias células y cada una de esas células se le podría asignar un mallado diferente. También es bien interesante porque se le podría asignar un tipo de material diferente. Además nos permitiría diferentes zonas de carga. Les voy a hacer la demostración para que vean que el concepto de por sí es realmente sencillo. Nos venimos a esta herramienta. Podemos, como pueden apreciar, tengo definiendo un plano de corte,
utilizando un datum, un plano preexistente sobre un vértice, haciendo un barrido de un eje, perdón, de un borde, haciendo una extrusión de un borde o creando directamente desde un sketch. En este caso vamos a intentar hacerlo definiendo un plano de corte. Listo. Me dice que va a borrar el mallado preexistente. Claro, como vamos de cierta forma a cambiar un aspecto básico de la geometría, él tiene que cambiar, tiene que borrar la malla para permitirme hacer esto. ¿Cómo voy a crear el corte? Pues lo voy a crear con 3 puntos. Y esos 3 puntos, miren que el programa ya me ofrece distintos puntos sobresalientes o digamos puntos de interés dentro de la propia geometría. Entonces voy a crear un plano que pase por este punto y por este punto. La definición está completa, voy a crear mi partición. Listo. Ahora tengo mi pieza dividida en 2 células. Como pueden ver, ya puedo seleccionar una independiente de la otra. Entonces, por motivos demostrativos vamos a hacer lo siguiente. Le voy a asignar a esta parte de abajo una estrategia de mallado. Aquí. Hecho. Que sea libre, TED. Perfecto. Ok. Y a la parte de arriba le voy a asignar una por barrido con elementos tipo hexaedro. Ok. Miren cómo cambia el color. Y le digo que vamos a mallar todo. Miren lo que me está diciendo. Las caras iluminadas representan interfaces entre regiones que deben ser malladas con elementos de formas incompatibles. Puedo continuar y crear con el mallado incompatible, donde se crearán restricciones tipo tie automáticamente o cancelar la operación de mallado. ¿Qué es lo que me está diciendo el programa? Me está diciendo, ojo que aquí te va a quedar una malla con un tipo de elemento y aquí te va a quedar una malla con otro tipo de elemento, y esas mallas no son necesariamente compatibles entre sí. Miremos a qué se refiere el programa. Ok, mírenlo aquí. La diferencia es patente, ¿verdad? Miren que no se corresponde este elemento completamente con respecto a este. Sin embargo, el programa ha sido lo bastante inteligente como para que coincidan los nodos de uno con respecto a otro. Y lo que sucede cuando pasa una fuerza o una deformación desde esta zona hasta esta zona es que en esta interfaz el programa decreta un contacto tipo tie. Un contacto tipo tie es un contacto de agarre completo. Es decir, no hay separación, no hay desplazamiento relativo. Es como si estuviesen pegados completamente. Pero eso es una... digamos que no es lo más recomendable. Lo recomendable en realidad sería que las dos mallas fuesen compatibles. Ok, pues entonces vamos a intentar hacer otra cosa. Voy a hacer una nueva partición. Voy a partir esta célula de aquí se va a borrar el mallado y de nuevo por 3 puntos. ¿Qué 3 puntos voy a elegir en este caso? Este punto y este punto. Creo mi partición. Listo. Ahora sí, voy a darle controles de mallado a esta zona. Miren, ya esta zona me permite un estructurado, que es realmente lo que estábamos esperando. Un mallado hexaédrico estructurado. Ok. Cambia de nuevo
el color para indicarme que ese es el tipo de estrategia de mallado que estoy utilizando, y lo mallamos por completo. Me sale el mismo aviso, mallados incompatibles, ok, y vean la diferencia. ¿Ven? Esto ya es un mallado estructurado. Miren que la simetría es muchísimo mayor que en cualquiera de los otros dos casos. Se ve a simple vista. ¿Ya? Este tipo de mallado estructurado es a lo que uno debería atender cuando está haciendo elementos finitos. ¿Por qué? Porque son elementos de muy buena calidad. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un chequeo. En esta región de la malla. ¿Sí? Número de elementos en ángulo mínimo. El ángulo promedio, vean que está en 83.49, siendo el peor ángulo de 62.83. Entonces tenemos que como promedio casi todos nuestros ángulos, es decir, todos los ángulos que conforman uno de estos hexaedros, está en 83.49. Es una muy buena métrica, ¿sí? Si quieren podríamos comparar estas con respecto a estas. Miren aquí, tenemos el ángulo promedio mínimo de 38.9 y el ángulo, el peor de todos, es de 21.87. No es que sean terribles, sin embargo, no están tan bien como podrían estar, no están ni de lejos tan bien como están estos, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se vería la pieza completa mallada de manera estructurada. Entonces ya vieron aquí cuál sería la estructura, cuál sería la estrategia para mallar este tipo de piezas, que es un problema muy habitual, que tengo una placa con un agujero en la mitad y yo quiero hacer una malla estructurada. Pues vean que si tengo el círculo completo no me permite hacer malla estructurada, si tengo media circunferencia tampoco me permite hacer malla estructurada. Sin embargo, si tengo un cuarto de circunferencia puedo hacer una malla estructurada. Entonces, para terminar esto y poder hacer la pieza completa estructurada, pues me imagino que ya lo han adivinado la respuesta. Solo me queda partir esta última célula en dos. Y así quedo con una pieza compuesta por 4 células. Estas 4 células ya las puedo mallar de manera estructurada y la malla me debería quedar compatible. Muy bien, entonces vamos a continuar con la partición. Ya están a estas alturas, ya deben estar familiarizados con el procedimiento. Vamos a cortar una célula, que en este caso va a ser esta. Borramos la malla y según 3 puntos. 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Crear partición. Miren cómo automáticamente cambia el color para decirnos que ya puede trabajar con un mallado estructurado. Vamos a hacerlo. Vamos a mallar la parte. Ok. Y miren. ¿Sí? Se ve mucho mejor. Si queremos podemos cambiar también este de aquí y lo ponemos estructurado, ¿sí? Ok. Miren qué curioso, en este caso ya no me tiene que borrar toda la malla. ¿Por qué? Porque al ser estructurado me va a coincidir casi que automáticamente
con las otras dos. Entonces mallamos, ok, y aquí tenemos nuestra pieza con un mallado estructurado, ¿sí? Quedan todavía varias cosas por explorar aquí. Por ejemplo, miren que a pesar de ser el mallado estructurado, aún tienen pequeñas diferencias. Miren que estos elementos no son iguales a estos, ¿sí? Vean que esta forma de aquí no es del todo igual a esta forma de aquí, es muy parecida. O mejor dicho, yo me atrevería a decir que es igual. Lástima que aquí en esta representación completamente perpendicular no me quiere mostrar no me quiera mostrar la malla. Pero yo diría que todavía hay cosas que se pueden mejorar con respecto a esta malla. Me preocupan especialmente estas 4 esquinas, que también se pueden eliminar, pero eso lo miraremos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por su tiempo. Les hablo Jaime Andrés Vélez de la Facultad de Ingeniería y esto fue todo por hoy. Un saludo.